Ahí estamos. Bueno, chicos, formalmente buenos días a todos. Y la idea es poder conversar sobre las preguntas que ustedes mismos formularon. Como les decía, la propuesta de este seminario es que tomemos algunas herramientas que nos ofrece la semiótica para poder pensar los hechos sociales que interpelan a todo profesional y puntualmente a los profesionales del derecho, que para eso ustedes se preparan. Yo les había pedido que formularan por lo menos 3 preguntas por cada video, y bueno, imagínense, son 9 preguntas por cada uno. Entonces cuando digo, ¿en qué me metí? Cuando empecé a leer todo, digo, bueno, por supuesto que muchas cuestiones se repiten, incluso yo les había dicho, no repitan, y creo que eso sirvió para, bueno, a ver, qué puedo preguntar, ¿no? ¿Qué puedo problematizar de todo esto? Entonces, bueno, las fui un poco agrupando. Muchas preguntas, si bien no son idénticas, se asemejan. Algunas no las voy a poder responder por una cuestión de tiempo, o algunas por ahí no me costó interpretarlas. Entonces, bueno, no es tan simple, ¿no?, formular preguntas sobre a lo mejor temas que no dominamos. Pero antes que me ponga como a intentar responder a algunos cuestionamientos, al menos los más recurrentes, si alguien quiere abrir el diálogo y plantear, bueno, ¿qué sensación les dejó ponerse en contacto con esa información, esos videos, esos análisis que proponen? ¿Qué sacaron en limpio? ¿Cómo se sienten frente a esta perspectiva nueva para ustedes? Bueno, alguien que pueda como expresar así muy sencillamente, bueno, qué sacó en limpio, cómo Profe, les... yo puedo empezar si quiere. Dale, dale, Camila. No, un comentario breve. Primero que me parecieron buenos los videos, eran bastante claros y al ser cortos también se hacían como fácil de ver y de escuchar, también de prestar atención. A mí puntualmente me gustó la forma en la que abarcaba los temas y me pareció muy lindo del tercer video sobre todo, cómo los ejemplos que ponía, cómo ir a eso como llevándolo también a la práctica y lo que pasa actualmente y cómo poder llevarlo al contexto de hoy, con los discursos, con lo de la política, con estas campañas que están pasando ahora, las noticias. Así que bueno, eso puedo decir como reflexión. Bárbaro, muy Eh, bien. Sí, sí, Galia. Galia. Sí, yo quería agregar esto del tercer video, a mí también me gustó como mucho porque no solo habla de los discursos que por ahí en lo personal yo me había problematizado, esto de como que hay muchos discursos que circulan en el orden social, pero que sí hay algunos que prevalecen sobre otros o como que esto que decía el video de las dominancias discursivas, ¿no? Y como preguntarse realmente cuándo es que se vuelve hegemónico y por qué se vuelve hegemónico ese discurso y qué tiene que pasar para que se legitime ese y no los otros. Como que también pensar eso, digamos, qué factores juegan ahí para que ese discurso se vuelva como, bueno, justamente el hegemónico, el que prevalece, etcétera, etcétera. Como que eso me pareció que estaba bueno, no solo hablar como de las diferentes discursivas que circulan, sino también, bueno, que hay algunos que debido a otras cuestiones, como las relaciones de poder, prevalecen sobre otros. Eso estuvo muy bueno. Bien. Profe, perdón que vuelvo a interrumpir. De Sí. eso que dijo la Gali, a mí, yo hice una de las preguntas relacionadas a eso. Capaz no sé si lo pude transmitir de la manera en que me hubiese gustado, pero yo en la pregunta como que marqué hasta qué punto realmente ese discurso nace de verdad del fondo del corazón o de verdad transmitiendo lo que uno realmente piensa, o hasta qué punto eso es una estrategia para otra cosa, como lo decía en el propio video. Yo quise transmitir también eso que dijo Gali en mi pregunta y por ahí no sé si lo logré, pero también me puse a plantear eso que dijo Ale, ¿hasta qué punto es realmente un discurso de decir algo que siento, que pienso, que sostengo, o un discurso que lo uso como estrategia para algo? Ejemplo, lo que pasa actualmente, como dije antes. Muy bien, bárbaro. ¿Alguien más quiere hacer alguna acotación de la Eh, lectura? Sí. Yo agrego nomás que está muy bueno lo que dice la Cami por la cuestión del lenguaje, que también como que en el primer video creo que era
que se veía bastante esto de, bueno, el lenguaje tiene un público, un interés, y es una estrategia entre muchas otras. Entonces, en definitiva, tipo va del lado de lo que preguntaba la Cami, o este interrogante que se hacía la Cami, ¿no? De bueno, si es genuina, por así decirlo, el discurso, o si en definitiva yo lo estoy formulando de una manera que llegue más al público al que yo quiero interpelar, persuadir, etcétera, etcétera. Claro, para ir como respondiendo y no, que no se me vayan los cuestionamientos, ¿no? Digamos, uno puede ser absolutamente legítimo y auténtico en lo que dice, pero la vida en sociedad nos lleva a que seamos estratégicos, ¿no? Esto es inevitable en todos los planos de la vida. Yo sí tengo que ir a una entrevista de trabajo, sé que me tengo que vestir de determinada manera, no como se me antojaría. No puedo caer de ojotas, pupera, por más calor que haga, si estoy yendo a un estudio jurídico que sé que tiene toda una formalidad, ¿no? Entonces, o si quiero presentarle, bueno, ahora no sé cómo es la dinámica, ¿no? Pero por ahí quiero que mi mamá o mis padres reciban con buen gusto a mi novio, a mi pareja, voy a tener que gestionar mi discursividad de alguna manera, ¿no? Si estoy ante mi patrón, me manejo con un lenguaje determinado y no lo voy a hacer con mi compañera. En los grupos de WhatsApp no es lo mismo un grupo de WhatsApp de cátedra donde está la docente presente que un grupo de alumnos solos. Entonces, bueno, la discursividad va a cambiar, el tono, el vocabulario, lo que me animo a decir. Entonces uno dice que somos falsos, entonces en un grupo de WhatsApp con compañeros me manejo de una determinada manera y con el grupo de cátedra donde sé que está el docente digo otras cosas. ¿Qué pasa? ¿Somos todos hipócritas? ¿Tenemos doble Profe, discurso? Sí, Francisco. yo creo que, o sea, no se trata de ser falso, digamos, sino de saber ubicarse, por así. Bien, claro, es ubicación y también es estrategia. Entonces, uno por ahí digo, bueno, no somos absolutamente transparentes a la hora de decir, si vamos, el patrón me llama y me dice, ¿cómo te estás sintiendo? Dale, confía, no vamos a ser totalmente abiertos. Hay cosas que nos reservamos. Entonces, porque la vida en sociedad Profe, tiene eso, sí. eso me hace acordar a lo que vimos en el video, que era del contexto en el cual nosotros hablamos. Por ejemplo, en un discurso, en lo que sea, pero el contexto tiene mucho que ver. Claro, muy bien. Y en el discurso político, podríamos decir, el discurso de la gresca política, de las campañas políticas, es como el ejemplo más acabado y, digamos, extremo de un discurso acomodaticio, estratégico, que busca justamente el voto, ¿no? El voto, la adhesión. Entonces, bueno, los políticos últimamente están teniendo coaching, asesores de imagen, asesores de comunicación, que te dicen no te conviene decir esto, si vas a tal barrio, marca tal cosa, si vas a tal otro, en otro evento, no digas tal otra, ¿no? Porque se busca justamente convencer al otro. Ustedes en el plano jurídico no van a tener que apelar a determinadas estrategias persuasivas si están ante un jurado popular, por ejemplo, o si tienen que presentar con solidez las pruebas y hacer que su defendido bueno, saque todos los beneficios posibles. En el derecho, por ejemplo, ¿no será importante saber qué decir, qué no decir? Sí, profe, sumamente importante. Bien, y Por eso, entonces, profe, creo que, sí, como decía Mica, nosotros nos adaptamos en cierta manera al contexto en el cual estamos. muy bien. Y a nivel profesional, eso también. Y fíjense que nosotros vivimos de alguna manera regulando la discursividad de acuerdo al contexto. Yo en este momento como docente estoy usando un tono de voz determinado porque, digamos, estoy posicionándome de esta manera, pero si yo me pongo a conversar estos mismos temas con una colega, con mi pareja, con un vecino,
lo voy a utilizar otros términos, tal vez me permita algunas expresiones vulgares que acá considero que no son convenientes. Entonces, no se trata de falta de legitimidad, sino que vamos adaptándonos al contexto, somos estratégicos, porque, bueno, la vida en sociedad también, en esto la semiótica insiste mucho en que vivimos disputándonos el sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene para nosotros determinados temas y determinada realidad? Y los sentidos siempre son polémicos, ¿no? Son conflictivos. Está bueno hablar del diálogo, de la tolerancia, de la pluralidad, pero el diálogo siempre es tenso en la vida en sociedad. Y no vayamos a grandes temas políticos, ideológicos. Hacer un trabajo en grupo con unos compañeros, ¿no tiene una parte de tensión, de incomodidad, de conflictividad? ¿O es fácil hacer un trabajo en grupo, redactar algo juntos? No, hay que ponerse de No. acuerdo, yo creo, llegar a un punto. Claro. Hay que ceder también. A su vez, lo que yo creo es que también influye, digamos, la cultura propia de cada uno en la forma de expresarse, los discursos, lo que cada uno, digamos, cómo fue educado. Todo eso también yo creo que influye en la forma de expresarnos. Y Claro. abierto también a las opiniones de los demás, que no solamente uno tiene la razón. Profe, Claro. a mí hay una frase que me gustó del video que decía que de acuerdo al rol social que uno ocupe, es como va a diseñar su discurso. Claro. Claro, porque digamos, por eso cuando hablaban, ustedes me preguntaban qué significa la enunciación. La enunciación no es simplemente decir algo, sino cómo lo digo, desde qué lugar lo digo y hacia quién me dirijo cuando lo digo. Entonces, todo ese aparato de la enunciación tiene que ver con eso. Enunciar algo no es simplemente pronunciar, sino que en este caso la semiótica se ocupa de ver cómo lo enuncio, desde qué lugar y hasta qué posición corporal, ¿no? Si de pronto yo voy a preguntar algo y la persona se pone de pie y a mí me deja sentada y yo tengo que mirar que me estén diciendo la información, hay una postura corporal que me está diciendo yo estoy arriba que vos, ¿no? Yo estoy por encima tuyo, vos dependés de mí, ¿no? O el empleado público que pasa la hoja lentamente y se da vuelta, se sirve el café y tiene una cola de 20 personas esperando ya con cierta inquietud y bronca. Bueno, esa postura corporal, esa lentitud, eso ¿qué está mostrando o qué está generando? Eso también es enunciación, ¿no? El empleado público no dijo nada, no abrió la boca, pero la lentitud con la que hace las cosas y mira con una indolencia a la gente que está esperando el trámite y hasta se da vuelta y dice que desapareció, por ahí lo miramos, no vuelve y no sé, estará en el baño, nos miramos todos, estamos todos apurados, bueno. Digamos, por eso lo discursivo es mucho más amplio que lo verbal, ¿no? Por eso, bueno, otras preguntas que apuntaban a ¿qué entendemos por discurso? Es lo mismo que lenguaje, es lo mismo que, bueno, son términos medio complejos para delimitar, pero cuando en semiótica decimos... Profe, Sí, claro. también un poco esto que usted dice va acompañado de que a veces los gestos o la forma de vestir o la forma de pararse habla mucho más que solo palabras y dice mucho más de alguien que solo un discurso de meras palabras. Muy bien, claro, por eso, digamos, como decís muy bien, no es solamente lo verbal, sino el gesto corporal, tomas de decisiones, ¿no? De pronto decir, bueno, invité a uno y no invité a otro, o sea, ¿por qué no lo invitaste? El no invitar a alguien es un mensaje que vamos transmitiendo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a la parte de lo conceptual, el discurso, normalmente cuando decimos la palabra discurso, nos imaginamos a alguien con un micrófono diciendo un mensaje. Tiene ese sentido cuando decimos, uy, el discurso del presidente tal o el discurso del representante de tal asociación estuvo largo, tedioso. Bueno, es una manera de hablar de discurso, pero en semiótica discurso es justamente hablar de todo este conjunto de palabras, acciones, gestos que constituyen la discursividad social, es decir, aquellas materialidades en las que nosotros expresamos
o vehiculizamos el sentido. Y otra pregunta que apuntaba era, ¿por qué materialidad? Porque estamos hablando de algo captable por los sentidos, y es algo concreto, material. Las palabras son materiales, ¿no? ¿De dónde? ¿Cómo? No las puedo agarrar, pero yo necesito el aparato fonológico que estoy usando, corporal, para poder pronunciar la palabra. Necesito tinta para volcarlas en el papel, necesito una computadora para escribir y tipear lo que quiero decir. Es decir, hasta la palabra misma es material. No solamente es material el cartelito de las señales de tránsito, la palomita de la paz hecha con cartulina o goma eva. No solo estamos hablando de esa materialidad como objeto, también la materialidad tiene que ver con la palabra, con lo que podemos captar por los sentidos, ver, tocar, sentir, oler, ¿no? Si de pronto yo entro a una casa y ya veo que el sahumerio me envuelve, bueno, de alguna manera esa persona me está diciendo, yo en esta casa quiero poner buena onda, quiero que haya un buen ambiente, ¿no? Cuando nos sentamos en un lugar a comer y hay un olor a fritanga rancia, es como que nos da esto de decir, esto es un bodegón, un lugar como que no cuidado. Ese olor es discurso, ¿no? Porque me está dando a conocer algunas características. Se va entendiendo, ¿no? Igual que pasa con el lenguaje. Lenguaje verbal, sí, es el que tiene que ver con lo lingüístico, tanto escrito como oral. Pero así como usamos la palabra discurso en un sentido general, también hablamos de lenguajes en un sentido amplio. Entonces podemos hablar de lenguaje emocional, lenguaje matemático, el lenguaje científico, el lenguaje artístico, ¿no? Entonces son términos que son un poco volátiles en semiótica. Una disciplina que de por sí es medio difícil de definir. ¿Qué es la semiótica y de qué se ocupa? Bueno, básicamente de los signos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, los signos no como meros objetos materiales, sino como relaciones en las que el sentido se va construyendo en sociedad. Por eso, por ahí uno de ustedes me preguntaba, si no tengo nada que expresar a alguien, ¿es un signo? Y en realidad no nos interesaría a nosotros, ¿no? Es, por ejemplo, un diario íntimo que yo escribo. ¿A quién está dirigido un diario íntimo? A uno mismo. A uno mismo, y en ese caso es un signo para mí mismo, o sea, a mí me ayuda, me organiza, me permite poner por escrito, organizo mis pensamientos, mis sentimientos, pero en realidad no es un signo dirigido a otro. Si alguien me lo encuentra y lo lee, y lo publica, y lo usa para determinados fines, bueno, ahí ya se está transformando en otro signo, pero no cualquier objeto es un signo. Para que sea un signo tiene que haber una cierta voluntad de significación y tiene que haber lecturas e interpretaciones. Por ejemplo, una silla no es un signo, una silla así en sí misma. Pero si yo en una reunión digo, en esta silla nadie se siente porque ahí se sentaba mi abuelo. Pueden sentarse en cualquier lado, pero en esa silla por favor no la toquen. ¿En qué se transformó esa silla? En un signo. En un signo que me remite a la presencia del abuelo, su autoridad, su presencia, el amor que yo le tengo, pero entonces ya deja de ser una mera silla para, digamos, cobrar otra entidad, porque yo le he dado esa entidad y de alguna manera estoy vinculando a otros. ¿Cómo se van a sentir mis invitados cuando yo les diga, en esa silla, por favor, no apoyen ni siquiera la cartera, porque era de mi abuelo? ¿Cómo creen que se van a sentir mis invitados? Como una Algo prohibición. extraño. Es. Sí. Extraño, prohibición. Un poco incómodo por ahí. Raro. Incómodo. Sí, Profe, estás poniendo un límite. bueno, algunos van a decir, alguno puede decir, qué maravilla, cómo ama a su abuelo, yo voy a hacer lo mismo cuando muera mi mamá. Otros, uy, que no sé, me da cierta cosa, es como que está chapita. Otros van a decir, sí, me está limitando, algo prohibido, y de hecho hay gente que está de pie
y en vez de usar la silla, tiene ese carácter sagrado e intocable, ¿no? Es decir, el sentido, digamos, está dado por los sujetos, en este caso, que le han dado determinado valor a esa silla, en este caso, ¿no? Entonces, los signos, o sea, la semiótica, hoy más se llama sociosemiótica, porque tiene que ver también con lo social, ¿no? Entonces por ahí ustedes preguntaban, ¿y entonces no sería sociología? Están emparentadas, porque por ahí algunos dicen la sociología, la semiótica, es una metodología, es una manera de analizar los sentidos, no llega a ser ciencia. Y otros dicen, bueno, lo que pasa es que la semiótica, al analizar todos los sentidos, en realidad se mete en todo, en lo jurídico, en lo médico, en lo cultural, en lo político. Entonces, bueno, hay toda una discusión, ¿no? ¿Qué es la semiótica y cuáles son sus alcances? Pero acá insisto en que nos interesa más que nada, hoy en día la semiótica adquiere más peso en su posibilidad de comprender lo social. La sociología busca estudiar las sociedades y cómo se vinculan las personas en sociedad. La semiótica, ¿qué estaría incorporando? El valor de lo simbólico, de lo sígnico en esas relaciones sociales, ¿no? Entonces, la semiótica necesita de la sociología y la sociología usa mucho a la semiótica para entender lo social. En este caso, volviendo al ejemplo de la silla, del difunto, bueno, ahí nos remite un poco a cómo manejamos el tema de la muerte, cómo nos vinculamos, es decir, las personas que llegan a mi casa y dicen, no, esta es chapita, bueno, eso va a generar otros signos, ¿no? No, yo a esa casa no voy nunca más, me hace sentir mal, no sé, es como yo con los muertos, como que no me gusta que estén tan presentes, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una cuestión, una lectura cultural que podemos hacer de qué abordaje hacemos de los difuntos, de la muerte, del más allá, con todo esto de la cremación, la presencia del que ya no está, ¿no? Justamente hace poco la sociedad tuvo un ritual, hizo un ritual, ¿no? La marcha de las piedras, ¿no? Podríamos hacer toda una lectura de lo que significaba colocar el nombre de las personas a las que no se pudieron despedir, ¿no? Ahí vemos también un fenómeno también muy, muy interesante para analizar. Bueno, a ver, vamos a ir picoteando algunas otras preguntas. No sé si alguien quiere acotar algo, porque es mucho, no vamos, por supuesto, a Profe, agotar. a mí del video que hablaba de los signos, también me gustó otra frase que decía que nadie puede hablar en un vacío. Bien, muy bien. Y ahí está lo dialógico, ¿no? Ustedes por ahí preguntaban, ¿a qué se refiere con cadenas dialógicas? Nadie habla ni se posiciona desde una tabla rasa, desde en blanco. Siempre partimos de algo que otro ya dijo, ya sea para confirmarlo, ya sea para refutarlo. Y en esto, digamos, las redes sociales, que es un fenómeno que para la semiótica es algo muy relevante. Uno de ustedes preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con el lenguaje verbal en la era tecnológica? Parece que la palabra empieza a tener menos valor que la imagen. Eso, bueno, podríamos hacer todo un debate sobre esto, ¿no? Hay gente que dice, a partir de Internet la gente lee menos, escribe menos. ¿Será así? ¿El lenguaje verbal está en baja o no? Hola, profe. Yo creo que no necesariamente, digamos, diría que la gente escribe menos. Yo creo que han cambiado los dispositivos en los que, digamos, necesariamente la evolución tecnológica ha abierto puertas en términos de formatos en donde se escribe y cómo se escribe. Por ejemplo, se me ocurre que en Twitter ya, no sé si sigue existiendo, pero en los inicios tenía un límite de palabras que vos, al cual vos te tenías que atener, digamos, para poder publicar tu tweet. Y bueno, tenés como que adornarte a las ciertas reglas que te imponen las distintas dinámicas de funcionamiento de las distintas redes sociales. Se me ocurre que en Instagram, por ejemplo, la imagen vale más que lo que uno postea debajo, digamos, la descripción.
Y bueno, también hablando de los libros, estrictamente, me parece que lo que ha quizás disminuido es la publicación material, digamos, pero no necesariamente la escritura, digamos, en formato libro. Por ahí la accesibilidad digital es la cuestión de hoy, que era la cuestión de ayer, digamos, el ir a una biblioteca y buscar determinado libro. Pero no sé si diría que necesariamente ha disminuido. Bueno, eso. Claro, los dispositivos van cambiando. Algunos dicen, yo no puedo leer si no es con libro. Y hay jóvenes que por ahí dicen, si yo no imprimo todas las hojas, como que no puedo estudiar. Porque aparte, si bien hay el ebook, te permite como que pasar las hojas, digamos, a nivel virtual, muchas veces tenemos que leer tipo papiro, ¿no? O sea, de arriba para abajo. O sea, es como todo un acomodamiento que no siempre es fácil de hacer. O sea, el tema de las redes sociales problematizan esta cuestión de la escritura, de la lectoescritura. Por supuesto, como vos bien dijiste, Carla, cambian los dispositivos y por ahí hay redes sociales que hoy tienen más presencia juvenil que otras. Por ejemplo, Facebook parece ser que ha quedado para la gente más bien grande, que nos gusta escribir mucho. En cambio, el joven se identifica más con Instagram, con Twitter, que es algo más inmediato, más visual, ¿no? Pero volviendo al tema de lo dialógico, que lo expresaron recién, nadie habla desde un vacío, porque no parto de la nada y siempre me dirijo a alguien, es como hay un diálogo constante, ¿no? Y en las redes sociales lo dialógico tiene un dinamismo y una inmediatez tremenda. Por ejemplo, con el famoso tema de Olivos, que está conmocionando a la sociedad, que la oposición lo está explotando a más no poder, algo que ha indignado a un montón. Bueno, en un meme uno puede ver lo dialógico. Por ejemplo, está la foto de Olivos y está Macri haciendo la selfie y dice, digan polenta. Bueno, todo lo que está condensado en ese meme, ¿no? Macri chocho con el escándalo, porque le viene de 10 a la oposición que el gobierno quede pegado con eso, sacando la selfie como diciendo, soy yo el que ha creado esto. También nos remite a que, bueno, como lo culpan a Macri de todo, bueno, de alguna manera también es una manera graciosa de decir, bueno, también la foto es culpa de Macri, o Macri la ha querido publicar, y esto digan polenta, porque es todo lo que se viene trabajando a modo de humor, de que prometieron asado y están comiendo polenta, y todo lo que se habla y genera el tema de la polenta, asado con sabor a polenta, polenta tío Alberto. Bueno, ¿por qué? Porque el oficialismo usó un spot de campaña de un hombre que se lamentaba ante un asador que estaba con yuyos, no sé si lo recuerdan, y entonces ahora, ¿cuál es el alimento que digamos que representa a la pobreza, digamos al alimento más humilde, la polenta, ¿no? O sea, y con mucha crueldad, porque por ahí nos olvidamos de que hay gente que no le queda otra que comer polenta, pero bueno, para hacerles ver que, fíjense que un meme gráfico es dialógico, ¿no? Hay una respuesta a, ¿no? Hay una burla hacia otro, ¿no? Hay un intercambio de contenidos, por eso, bueno, en las redes sociales el fenómeno del meme también es algo, digamos, muy, muy interesante para analizar, ¿no? Profe, Sí. disculpe, para mí como que no hay una disminución por ahí, no sé, de leer o de prestar atención a distintas cosas. Para mí como que la forma en que se transmiten las cosas ahora son muy distintas a las formas que se hacían antes. Por ahí antes las familias esperaban a que llegaba el diario los domingos, o ponían la radio en una determinada hora para escuchar las noticias. En vez ahora buscamos, no sé, en Instagram, la página del diario, directamente nos aparecen las noticias como destacada del día, bueno, y como que leemos eso. O por ahí, qué sé yo, en los folletos, por ahí como que los folletos que tienen menos información o menos cosas como que impactan más que por ahí los que tienen como más información o más escritura, como que hay una forma por ahí como más sencilla y más acotada de transmitir las cosas. Claro, y cómo van también esos nuevos formatos van también impactando en nuestra vida. Antes, si vos seguías una novela y te la perdías,
bueno, era todo un tema, te la tenían que contar, contame el capítulo, me lo perdí, y muchas veces mujeres que estábamos reenganchadas con la novela, me acuerdo, ay, mira, discúlpame, no puedo, porque de 5 a 6 tengo la novela. Ahora no pasa nada, la podés ver en YouTube, te la replican, ¿no? Ni hablar del fenómeno de streaming, que yo puedo ver la película, hacer pausa, retomarla cuando quiera, porque no me molestan las publicidades, tengo un menú muy amplio, ya el alquiler de películas, de videos, de cassette, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes son jóvenes, pero alquilábamos el video cassette, después vino el CD, el DVD, pero ahora ya prácticamente videoclubs, o lo que serían el alquiler de películas, prácticamente están en extinción, como están en extinción los cibers, por ejemplo. Ya ahora todo el mundo está con una computadora, tiene una tablet y accede. Entonces, la vida misma también va cambiando en sus rituales y en sus, digamos, formas. Por eso hablamos de formas sociales, que es otra pregunta también que me planteaban, ¿no? Las formas sociales quiere decir estructuras que la misma cultura, porque acá también el tema cultura está atravesado todo el tiempo, van como configurando las sociedades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de formas sociales, hablamos de las modas, hablamos de las instituciones y su rol social, hablamos de los medios de comunicación, hablamos de fenómenos como, por ejemplo, el fútbol. Podríamos hacer todo un análisis del fenómeno Messi, ¿no? Todo lo que ha generado en estos días, ¿no? Bueno, el fútbol como una radiografía, digamos, de las dinámicas sociales, los parentescos, ¿no? También como formas sociales que nos van configurando. Esta mujer que le da una silla a su abuelo muerto, bueno, de alguna manera ese parentesco va condicionando, ¿no? Si yo vengo de una familia, vos recién hablaba la compañera de que, bueno, venimos de formas de ser, de formación. Bueno, si vengo de una familia súper patriarcal, donde la palabra del padre era la terminante, no es lo mismo que venir de una familia donde mi mamá me formó solo, se hizo, digamos, tuvo que salir a lucharla sola, o un matrimonio donde los dos están como a la par. Todo eso como que nos va condicionando. Ni hablar de instituciones como la iglesia, con su autoridad, con su, digamos, el peso que todavía tiene a nivel cultural, las escuelas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablamos de formas sociales como aquellas macroestructuras que también nos van como condicionando y influyendo en nuestra manera de mirar el mundo, ¿no? Y de significarlo. Bueno, yo ¿sí? no sé si me escuchan. Sí. Sobre el tema que estaban hablando, justamente, a mi criterio tiene que ver un poco más allá solamente de la cuestión cultural, sino también una cuestión de necesidad, digamos, de la persona de comunicar. Porque si bien estamos hablando mucho de los signos, también nos estamos olvidando de que el lenguaje verbal no lo es siempre el principal modo de comunicación de todos. Hay personas que tienen, por ejemplo, los sordomudos, que tienen la necesidad de volver, digamos, su modo principal de expresión el lenguaje de señas. O personas, por ejemplo, que son ciegas y, digamos, leen a través del braille, y por ahí el enfocarse tanto en que este sea el único lenguaje central, como habla por ahí el video, que plantea que el lenguaje verbal es como el lenguaje más completo. No creo que sea el lenguaje más completo, es el lenguaje al que más uso le damos y por lo cual, digamos, es más desarrollado. Pero seguramente, si nosotros tuviéramos otras necesidades, como está pasando probablemente ahora con el tema de las redes sociales, empezamos a transmitir más información, tratando de reducir esa información en menos tiempo para comunicarla, por lo cual una imagen comunica mucho más rápido que un mensaje de voz. Probablemente por ese cambio de necesidad que estamos teniendo a nivel social, terminamos derivando en un uso más efectivo de las redes u otras cuestiones. Bien, sí, muy interesante lo que vos estás planteando, Magdalena. Incluso algunos de ustedes preguntaban qué pasa con los niños que aún no pueden hacer uso expansivo y tan amplio del lenguaje verbal. Y es cierto que decís muy bien cuando no pensamos en aquellos colectivos que no tienen como vehículo principal el lenguaje verbal. De todas maneras, Sí, para profe. esa persona, sí,
no, digo, para que esa persona sea incluida en la sociedad, necesita que alguien traduzca lo que dice. Entonces, a la hora de yo poder traducir lo que esta persona sordomuda ha querido decir, de alguna manera, para poder establecer un vínculo entre esa persona y la sociedad, necesito la verbalización. Un niño, por ejemplo, ustedes saben que con los casos de abuso infantil se apela mucho al dibujo, hay todos expertos que le hacen dibujar al niño, está la cámara Gesell, todas las técnicas para que el niño a través del dibujo ponga en evidencia su abuso sexual. Pero ese experto, ¿qué lenguaje va a usar para poder dar cuenta a los jueces en cuestión de que este niño ha sido abusado? Lo va a poner en palabras, o sea, a la palabra verbal siempre vamos a recurrir a la larga o a la corta, ¿no? Pero es cierto que sí, hay otros lenguajes que merecen ser más atendidos, igual que una rampa, ¿no? Facilitar rampas para que el ómnibus... Es que somos la mayoría, profe, ese es el tema, porque si fuera la inversa y las personas que no tuvieran capacidad de hablar fueran la mayoría, nosotros nos volveríamos la minoría y nosotros seríamos los que necesitaríamos de un traductor, digamos. Claro, muy bien. Eso cuando no es se habla del lenguaje inclusivo, uno dice, se habla mucho del lenguaje inclusivo, de ponerle la E, de hablar de todo, pero no manejamos el braille, no manejamos el lenguaje de señas, no estamos capacitados para abordar a una persona con dislexia, con autismo, con el síndrome de Asperger. Bueno, es decir, somos analfabetos en ese sentido, porque somos mayoría. Por eso está muy bueno problematizarlo, ¿no? Pero insisto, el lenguaje verbal termina siendo el sistema sígnico más completo a la hora después de dar cuenta de eso que ha sucedido, ¿no? En ese sentido, vuelvo a insistir en que, digamos, lo lingüístico tiene peso. Ahora, si yo me voy a las formas sociales, ya me voy dando cuenta de que el lenguaje verbal no es la única manera de comunicar, ¿no? La vestimenta, el tono de voz, el escenario, ¿no? O sea, ahora que estamos en campañas políticas, los colores, los globos, los cuadros que voy a usar, las insignias, todo habla, ¿no? Y ahí no estamos usando lenguaje verbal. No sé si Camila quería... ¿Sí? Yo le puedo decir una cosita, que yo me quedé con el tema de las nuevas tecnologías, de cómo afecta esto a la comunicación entre las personas. Yo creo que se ve muy afectada el tema de la comunicación, por ejemplo, no sé, entre dos personas, que básicamente se vuelve muy simplista o muy vago la forma de comunicar un mensaje, porque, a ver, yo escribiendo un mensaje da la apertura a múltiples interpretaciones, que cuando vos hablas con una persona enfrente, no sea porque vos ves cómo actúa, cómo está, de qué manera, si lo habla fuerte, si lo habla tranquilo, cómo es su lenguaje corporal. En cambio, cuando vos comunicas a través, por ejemplo, de WhatsApp, como que un mensaje puede ser interpretado de muchas maneras. Claro, y por eso ahí decimos, ¿no? Nada reemplaza al cara a cara, ¿no? Al encuentro personal. Entonces, hoy tenemos una posibilidad de inmediatez en la comunicación, al toque podemos contestar, pero a veces mal interpretamos eso. El mismo celular se anticipa y pone cualquier cosa. Quise poner el cumpleaños, llevo torta para el cumpleaños y me sale cualquier cosa, otra palabra, y a veces, bueno, total va a entender, ¿no? O sea, nos hemos vuelto por ahí a veces descuidados, una escritura demasiado informal, ¿no? Por ahí nos desubicamos en el tema contextos, ¿no? El otro día una alumna les había hecho ver 3 videos de otro tema, y dice, sí, la verdad que me costó porque se me hizo un quilombo. Entonces le digo, a ver, ¿qué otra palabra podrías usar en este contexto académico en el que estamos, ¿no? O sea, no porque yo me escandalice digamos, de esa palabra, pero bueno, por ahí vamos perdiendo esa capacidad de decir, bueno, esta palabra, a ver, se me hizo lío, me confundí, bueno, y ahí empezábamos a ensayar otras maneras de decir una palabra que en un determinado contexto como que no sumaba, porque le digo, bueno, vos, porque está estudiando para ser profesora, le digo, bueno, le vas a decir a los chicos, basta, no hagan quilombo, chicos, no, vamos a tener que hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, esta era de la comunicación tan fluida, donde todos participamos, opinamos,
también el tema de la agresión, ¿no? Cómo también se ha ido activando a partir de los Juegos Olímpicos. ¿Qué ha pasado a nivel social con el medallero argentino? ¿Qué les ha pasado a los deportistas? Fueron muy criticados, profe. Como no me acuerdo el nombre de esta chica que hace natación, que me acuerdo que, bueno, esta chica hacía streamer, o sea, era streamer en Twitch y subía videos a YouTube y tuvo que, creo que borrar el canal de YouTube o en sacar para que le puedan responder las historias porque estaba como recibiendo mucho hate, como se dice así. Claro, y además en el anonimato, ¿no? O sea, todo el famoso tema de los perfiles falsos, los trolls que empiezan como a agredir, se meten en las distintas redes sociales para insultar, para desacreditar, y bueno, no todos saben administrar eso, ¿no? Y bueno, los deportistas con el inmenso esfuerzo que implicó llegar a los Juegos Olímpicos, con el año pasado que prácticamente eran penados si tenían que entrenar, entonces una sociedad que a pesar de eso se pone con el dedo a jugar, a esperar otros resultados, a decir qué pobres los resultados finales, ¿no? Pero por otro lado es políticamente correcto hablar de inclusión, de igualdad, de tolerancia, ¿no? Por eso, volviendo al tema de la hegemonía, ¿no? Un discurso hegemónico es aquel que está impuesto. Cuando nosotros decimos es políticamente correcto hablar de tal y tal cosa, es porque de algún modo sabemos que hay que decir determinadas cosas para que no te tilden para que no te excluyan o para que te acepten, ¿no? Entonces, esto de un lenguaje inclusivo que va tomando, por ejemplo, con el tema del Día del Niño, ¿no? Algunos han optado por decir Día de la Niñez, Día de las Infancias, algunos han aparecido y han dicho sigamos diciendo Día del Niño, y es como que te agarra cierto temor, ¿no? Decir, ¿qué pongo? ¿Feliz Día del Niño? ¿Feliz Día de la Niñez? ¿Pongo una arroba? Es como que ya hay una movida social en la que te están como que de alguna manera marcando terreno, ¿no? Y bueno, puede llegar a ser como hegemónico, ¿no? Esto de, por ejemplo, el feminismo. El feminismo es todo este movimiento tan complejo y diverso, porque hay todo tipo de feminismos, hay feminismos extremistas, feminismos más moderados, pero es como que quieren superar la invisibilización y el maltrato a las mujeres, pero a veces lo hacen de una manera que por ahí avasallante, que atropella, ¿no? Entonces hasta te generan eso, es decir, ¿pongo arroba o no pongo arroba? ¿Digo todos o todas? ¿Pongo barra o sigo hablando en el masculino englobante? Y entonces uno dice, si sigo usando el masculino me van a decir que estoy en contra de la igualdad de género, ¿no? Sí. Profe, disculpe, sí, ahí está en la parte del discurso, en la enunciación, de cómo, digamos, una persona se comunica hacia la otra, y acá yo hablaría de la interpretación que hacen las personas presencialmente dentro de un discurso, porque una persona al expresar, bueno, un tema, la otra persona lo puede interpretar de otra forma también, porque tiene una información tal vez errónea, o porque piensa de otra manera y porque tenía otras culturas, digamos. Claro, Es decir, claro, por eso la mala interpretación de que si digo una cosa, o cómo lo digo, o de qué forma lo digo, para que la otra persona entienda la interpretación que quiero decir del tema. Claro, y a veces sacamos de contexto, somos prejuiciosos, nos tomamos de eso que dijo la persona, pero hacemos abstracción de quién es. Yo me acuerdo que en unas redes sociales yo estaba discutiendo, yo ahora ya no me meto más porque me hace hasta mal, porque perdés tiempo, y entonces me hace, pero salí vos con ese apellido digamos, ¿qué me dijo? Bueno, con ese apellido de neoliberal y capitalista, claro, Moore, mi apellido es irlandés, ni siquiera es inglés. Pero un desconocido total que no sabía de mí, se agarró del apellido, cállate, vos que vas a hablar con ese apellido, digamos, imperialista, esa era la palabra, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es como que se agarran de eso, o de tu foto de perfil, entonces bueno, hay como
sí, una Profe. tergiversación de la comunicación, ¿no? Sí. Sí, Francisco. ¿Querías decir algo? Sí, que también ahora hoy en día como que la generación de cristal se dice que todo ofende, no puede decir nada y bueno, yo muchas veces no soy muy cuidadoso, digamos, y hoy en día están todos muy cristalitos, por así decirlo. Claro, y por ahí, uy, si le digo tal cosa me va a decir que soy machirulo, que soy esto, o sea, los hombres están bien ahí, o sea, es como que gozan de menos libertades, cosa de que está bueno porque por ahí a veces el machismo así salvaje había avasallado demasiado, pero hay cosas que voy a decir, no puedo decir ahora un piropo, no puedo decirle algo galante que ya me va a tomar como que soy sexista, bueno, estas cuestiones, ahí vemos cómo van, digamos, va siendo dinámico esta cuestión de lo discursivo. También ustedes preguntaban, bueno, porque el ejemplo que yo les había puesto era el del tapado de piel, de los tatuajes, o sea, prácticas que van modificándose a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué otros objetos preguntaban ustedes que bueno, perdón, hablando de los prejuicios, esto de tomar el apellido, bueno, tiene que ver mucho con los ideologemas y los estereotipos, que es otro concepto que ustedes preguntaban si es lo mismo. Ideologemas son ideas que se van instalando en la sociedad y que se van como cristalizando, ¿no? Entonces, ¿qué se predica de? Se predica de los judíos tal cosa, se predica de las mujeres tal otra, se predica de, bueno, todo lo que se ha dicho sobre las mujeres, ¿no? Que tiene que estar en el hogar, que es menos inteligente que el hombre, que es más débil, que es más sensible, bueno, estos ideologemas en torno a varón-mujer, que hoy en día, con estas teorías de género y feministas, se quieren como revertir. El estereotipo, podríamos decir que está como más condensado, y está como encarnado, si se quiere, en algo como que está sintetizado en algo hasta visible. Por ejemplo, hagamos un sketch de barrio, entonces, yo voy a hacer de peluquero. Bueno, entonces, ¿cómo lo imaginamos al peluquero? Bueno, lo voy a hacer medio así, medio gay, entonces me voy a hacer un teñido súper estrambótico y voy a hablar, entonces, sí, yo voy a hacer la de la abuela, y a lo mejor la abuela aparece con el rodete, los anteojitos, el bastón, momento, la abuela ahora está en el spa, mi abuela, y está haciendo bici fija, y mi abuela usa calza y ropa deportiva, o sea, el estereotipo es esa imagen que condensa conceptos que están arraigados. Entonces, bueno, y muchas veces nos llevan al prejuicio. Cuando decimos, mi abuela, digamos, tal cosa, y bueno, yo ya me imaginé a la abuela de esa manera. O cuando me dicen el peluquero, ya me lo imagino, ¿por qué lo asocio con alguien que es homosexual? No todos los peluqueros son homosexuales, pero hay se condensó en ese que sería como un prejuicio. Ayer, por ejemplo, en un noticiero salió la locomotora Olivera, que es una exboxeadora que se mete en política, y empezó a hablar, porque yo soy luchadora, yo sé lo que es el hambre, yo sé lo que es la pobreza, vengo del bajo, y yo lo primero que pensé, bueno, seguro que es peronista, o se metió en el peronismo, y no, la tipa está en un partido de Santa Fe, que es el UNITE, donde estuvo Amalia Granata, un partido pro vida, y ahí me cerró la boca, o sea, ¿ven cómo el prejuicio y el estereotipo? ¿Por qué? Porque es como que se supone que la línea política que absorbe y representa a lo popular es el peronismo, y en este caso no. Entonces, bueno, los prejuicios y prejuicios, estereotipos e ideologemas están ligados, pero como que tienen ciertas diferencias, ¿no? Y ustedes preguntaban, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del tapado de piel o de los tatuajes, ¿qué otras prácticas tienen que ver con el estatus social? Un auto, por ejemplo, no es solamente un medio de transporte, ¿no? Si yo tengo estacionado en el frente de casa un Audi, bueno, de alguna manera yo estoy
diciendo, mostrando o dando cuenta de un determinado estatus social. Por ahí digo, no, lo voy a llego a casa, llego a una reunión y mi auto está viejito, lo voy a estacionar a la vuelta y voy a decir que vine en remis. Bueno, si hago eso es porque me da cierta vergüenza llegar en mi, no sé, los modelos de auto, que ya está re viejito, aparte está medio, entonces lo voy a esconder a la vuelta y voy a mentir. ¿Por qué? Porque me pesa, porque ese auto habla de mí, habla de mi condición social, ¿no? Pero yo no soy el auto, pero sí, me ligan al auto que tengo. Las mascotas, ¿no? Hay mascotas carísimas, perros que hay que estar cuidando que no los roben porque son muy caros. Entonces, bueno, es un objeto material, pero que está cargado de significación. Hay ciudades que han ido cambiando su valor como signo social. Mar del Plata, hay un libro muy interesante que se llama Mar del Plata, el sueño de los argentinos, y los estudiosos dicen que Mar del Plata condensa un poco nuestra historia argentina, porque Mar del Plata comenzó siendo el balneario VIP, el balneario más exclusivo de la sociedad argentina, y después se fue popularizando, y hoy podríamos decir que hay gente que dice, no, yo a Mar del Plata ni loca, ¿no? Porque ves la Bristol, que tenés codo a codo con el otro, que te estás, bueno, y hay paradores donde vos ves la música, todo lo que da, ya no podés ni sentir el oleaje por toda la venta de choclos y la venta de, como ese chiste, no sé si lo vieron, ese video que le dijo, el marido le dice a ella, quiero escuchar el sonido del mar. ¿Querés escuchar la playa? Y empezó a imitar al vendedor de choclo, de pururú, al churrero, bueno, a eso llegó Mar del Plata, que no deja de ser una ciudad bella, que tiene atractivos y playas exclusivas, pero ya dejó de ser la ciudad, digamos, de las vacaciones de la oligarquía, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cómo algunas realidades y prácticas sociales van cambiando de sentido. Bueno, hay un montón de cosas que han quedado en el tintero, como diríamos en una expresión muy vieja, ¿no? Quedaron en el tintero. ¿A qué tintero nos referimos? Pero bueno, ustedes entienden como que han quedado pendientes. Bueno, muy interesantes los planteos que han hecho. Las preguntas siempre tienen más validez que las respuestas, ¿no? El hecho de preguntarnos ya de por sí ayuda un montón. Bueno, quiero cumplir con el tiempo que les había dicho que iba a durar el encuentro. No sé si alguien tiene algo más para plantear, preguntar. Han quedado muchas cosas, pero bueno, por lo menos ir asomándonos a esta problemática. ¿Alguien quiere acotar algo o preguntar algo que quisiera que sí o sí se responda? No, profe, yo, o sea, lo que pienso es que me reinteresa el tema porque lo podemos ver de otra manera. Entonces, saber las otras comunicaciones como que es reinteresante. A mí me reinteresa, por lo menos personalmente. Bueno, me alegro. Bueno, el otro paso que vamos a dar es problematizar, digamos, el discurso jurídico, ¿no? El gran tema de la sociedad y la justicia. ¿Qué está pasando con la justicia en nuestra sociedad? Y vamos a trabajar eso. El material para estudiar, para trabajar esto ya está cargado. Primero vamos a hablar del discurso y el poder en la sociedad a través de Bandig, y después sí nos vamos a ayudar con una entrevista que se le hizo a Leonardo Altamirano, que hoy es doctor en semiótica, pero está trabajando en la parte de comunicación del Ministerio de Justicia de la provincia. Entonces, bueno, es un hombre muy abocado a este problema. Para él es todo un tema la cuestión de la información que llega a la sociedad en materia de justicia. Entonces, bueno, ese material ya está disponible para que lo lean, pero la actividad la vamos a hacer la semana que viene. Quienes quieran y puedan ir adelantando, el material va a ser ese. Yo voy a dejar de grabar para que esto no se haga tan extenso.